Versículo de memoria. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ustedes ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo 20, 22 y 23. Cuando Dios terminó de proclamar los 10 mandamientos, también llamados las 10 palabras o las 10 promesas, que habían sido acompañadas por los terrores del Sinaí, es decir, los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta, la montaña humeante, la nube y la voz que hablaba desde ellas, llenaron al pueblo de santo temor. Todas estas manifestaciones tenían el propósito de impresionar en forma indeleble en sus mentes con un concepto de la majestad y el poder de Dios, como un freno para el pecado, ya que los israelitas tenían todavía embotada su comprensión de Dios y por lo tanto necesitaban la disciplina del temor hasta que llegara el tiempo cuando estuvieran listos para ser guiados por la tierna voz del amor. Cuando el pueblo se acercó atemorizado y hasta aterrorizado hasta las puertas de sus tiendas, Moisés se acercó a Dios con la osadía de la fe y de la consagración. Él estaría donde estuviera Dios, quien era para él un Padre misericordioso y piadoso, más que un Dios vengador para castigar y un fuego consumidor. Fue entonces que Dios le dijo lo que está expresado en nuestro versículo de memoria. Así dirás a los israelitas. Con estas palabras comienza el llamado libro del pacto, Éxodo 20-22, que termina con el capítulo 23. Es una ampliación detallada de los principios contenidos en el Decálogo y se compone de varias leyes civiles, sociales y religiosas. Mientras el Decálogo fue escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra, estas leyes fueron escritas por Moisés y reunidas en un libro conocido como el Libro del Pacto, considerado muy santo y que consiste en ordenanzas, reglas, leyes o reglamentos. En este libro del pacto, las primeras y más importantes leyes son las que tienen que ver con el culto de Dios. Éxodo 20, 23 al 26. Luego vienen las leyes relativas a los derechos de las personas, capítulo 21, 1 al 32. La tercera sección sería la parte restante del libro, la parte que tiene que ver con los derechos de propiedad, capítulo 21, 33 al capítulo 22, versículo 15. Y la parte restante del libro presenta leyes misceláneas, generalmente relacionadas con la organización civil del Estado. Este libro del pacto contiene unas 70 leyes distintas. Los versículos 22 en su última parte y el 23 son un claro recordativo de que el autor de estas leyes civiles es el mismo que pronunció los 10 mandamientos entre los truenos del Sinaí. Debido a la prevaleciente idolatría de ese tiempo,
se repite la prohibición del segundo mandamiento de hacer ídolos de plata o de oro para adorarlos. La presión idolátrica era muy fuerte. Debían recordar que Dios es espíritu y no debía ser adorado mediante representaciones materiales. Por grandes o costosas que fueran los ídolos o imágenes usados para representar aún al verdadero Dios, lo único que hacen es empequeñecerlo. Inevitablemente lo reducen a un concepto netamente humano, a un concepto mental pobre de Dios. El racionalista moderno comete el mismo error que los idólatras de la antigüedad, ya que rechaza la existencia de Dios basado en su capacidad intelectual y el corto radio de sus 5 sentidos, ampliados por la tecnología, la cual, junto con la ciencia humanista, llegan a ser sus ídolos. El Salmo 115:8 dice que los que hacen y adoran ídolos se volverán como ellos. Los dioses paganos eran concebidos como olvidadizos, indiferentes, crueles y no muy dispuestos a ayudar a los humanos, por lo cual era necesario rogarle mucho, presentar ofrendas y sacrificios, y además tener un ejército de intercesores que clamen día y noche para conseguir que los ayudara. Dios es invisible para nuestros ojos y se mantuvo así durante la proclamación de la ley por un motivo, que es que no lo adoraran mediante representaciones materiales. Veamos ahora el prólogo del libro del pacto. Éxodo 20, 22 a 21:1. Recordemos que los valores universales y eternos que trascienden las épocas y las culturas se expresan en la ley moral o decálogo, que va desde el Éxodo 21 al 17, y son explicados luego más detalladamente en el Código del Pacto, Éxodo 20, 22 al 33, que comienza con un prólogo que está en Éxodo 20, 22 hasta Éxodo 21, 1. Este prólogo es el que está mencionado en el versículo de memoria con respecto a la prohibición de hacerse ídolos, aun cuando se pretendiera que estos representaban a Jehová y de adorarlos. Después el prólogo se refiere a los altares, que eran esenciales para las religiones de la antigüedad, que frecuentemente eran hechos de arcilla, tierra humífera o piedras recogidas del lugar. Dios ordenó que continuaran con esos altares que se usaban en la época patriarcal, porque los altares primorosos de piedras labradas fomentaban la idolatría, ya que las imágenes esculpidas en ellos se convertirían en objetos de culto. Los sacrificios que se ofrecían en estos altares ya eran conocidos por los hebreos, aunque durante muchos años no habían ofrecido sacrificios a Dios en Egipto, en gran parte por la oposición de los faraones posteriores a la muerte de José a la adoración del verdadero Dios.
fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto, donde la influencia de José era grande y donde las circunstancias eran favorables para permanecer en calidad de pueblo diferente al pueblo egipcio. Sin embargo, después de la muerte de José, los hebreos fueron inducidos a imitar las burdas costumbres paganas egipcias. A causa de la supersticiosa veneración que los egipcios rendían a los animales, Dios no les permitió a los hebreos que ofrecieran sacrificios. Así sus pensamientos no fueron dirigidos al gran sacrificio por medio de este culto y su fe se debilitó. Patriarcas y Profetas 344. Fue precisamente con el propósito expreso de ofrecer sacrificios a Jehová, por lo que Moisés pidió permiso a Faraón para ir al desierto. Aunque actualmente hemos pasado la época de las ofrendas materiales de animales, todavía Dios nos invita a rendirle sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5, de entrega del yo, Salmo 51:17, y de gozo y agradecimiento, Salmo 27:6. Si el pueblo construía altares adecuados y ofrecía sacrificios adecuados en todo lugar donde Dios quisiera registrar su nombre, Él daba la promesa: vendré a ti. Éxodo 20:24. En el caso en que se erigiera un altar de piedra más permanente y honorable, Dios requería que las piedras fueran dejadas en su estado rústico y natural, para que su pueblo no se corrompiera con tallar los altares y adornarlos con objetos que los indujeran a la idolatría. El altar del yo no es el altar de Dios. No debía tener escalones o gradas para evitar las indecencias carnales relacionadas con la idolatría. Dios mira el carácter, pero también demanda que el carácter se corresponda con la conducta. Se demandan decoro adecuado, vestimenta apropiada y la debida actitud en el culto de Dios. Eclesiastés 5:1 y 2. El prólogo trata también con los casos relacionados con los esclavos hebreos, Éxodo 21, 2 al 11. Todas estas leyes civiles trasuntaban el espíritu de la ley moral, reflejaban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas reglamentaciones civiles estaban basadas en las costumbres sociales de la época. Algunas de ellas eran similares al código de Hammurabi. Pareciera algo chocante que un Dios santo, justo y misericordioso aprobara cosas tales como la esclavitud, el concubinato y formas aparentemente duras de castigo. Pero el pueblo hebreo, sacado de medio del pueblo egipcio, Dios lo sacó como era, con el propósito de transformarlo gradualmente en el ideal de Dios, que fuera una representación adecuada del cielo. El ser humano no llega a una comprensión instantánea de la plenitud ideal de Dios para el hombre. La comprensión de ese ideal y
el alcanzarlo son la obra de toda una vida. Dios no realiza un milagro para producir esto en un instante, especialmente cuando estos hábitos corresponden con costumbres y prácticas generales. Si lo hicieran así, no podría haber desarrollo del carácter. Por ello Dios toma a los suyos tal como los encuentra y mediante la revelación progresivamente más clara de su voluntad, los conduce siempre hacia arriba, a ideales más elevados. Por eso Dios permitió que continuaran ciertas costumbres, pero erigió una salvaguarda contra su abuso. El abandono final de esas costumbres se produjo después. Veamos casos relacionados con los esclavos hebreos. Éxodo 21, 2 al 11. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Éxodo 22, 1 al 3. No debía existir algo como una servidumbre permanente e involuntaria de un esclavo hebreo sometido a un amo hebreo. Sin embargo, como la esclavitud era una institución establecida y generalizada, Dios permitió su práctica. En los países paganos, los esclavos eran considerados como objetos más que como hombres. La gran mayoría de los esclavos involuntarios eran nacidos en la esclavitud o porque los sometieron los azares de la guerra. De manera que por lo general la esclavitud no era un castigo merecido, sino más bien una desgracia inmerecida. No tenían derechos políticos y eran tan solo pocos privilegios sociales los que podían ejercer. Sus familias podían ser deshechas en cualquier momento y divididas entre otros propietarios. Estaban sometidos a crueles palizas, sin ninguna compensación excepto en casos de lesión grave. Se les podía exigir los trabajos más duros en condiciones apenas poco mejores que las prisiones en minas insalubres o encadenados en los remos de las galeras para una tarea agobiante durante años interminables. Por contraste, el Señor protegió cuidadosamente los derechos de los esclavos hebreos y aún hizo que la suerte de los esclavos extranjeros fuera mucho más agradable que en cualquier otra nación. El trato duro estaba expresamente prohibido. Levítico 25:43. Para el amo, todavía el esclavo era su hermano. Deuteronomio 15:12, Filemón 16. Además, al pagar el precio del rescate de un esclavo, debía computársele el tiempo que había servido a su amo, valorando sus días de trabajo como los de un jornalero. Levítico 25:50. El cálculo del precio del rescate incluía el tiempo que faltaba hasta el año del jubileo. Levítico 25:48 al 52. En espíritu, la ley de Moisés se opone a la esclavitud.
Su énfasis en la dignidad del hombre hecho a la imagen de Dios y que todos los seres humanos se originaron en una pareja tenía en cuenta todo derecho humano. Generalmente los israelitas llegaban a ser esclavos de su propia raza debido a la pobreza y a veces causado por un crimen. Los hijos a veces eran vendidos para cancelar una deuda o bien por los azares de la guerra. Fueron llevados como esclavos a países extranjeros. Segunda de Reyes 5:23. De todas maneras, Éxodo 21:2 estipula que todo siervo hebreo debía ser liberado al 7º año de servicio, lo cual no se refería al año sabático, sino al comienzo del 7º año después que el hombre se convertía en esclavo. Deuteronomio 15:12. Por otro lado, cuando llegaba el año del jubileo, el esclavo hebreo debía ser liberado sin tomar en cuenta cuántos años había servido. Levítico 25:40. De lo contrario, su servidumbre terminaba a la finalización del 6º año. Su amo no solo estaba obligado a concederle la libertad, sino que además estaba obligado a proporcionarle provisiones provenientes del ganado, de la era y del lagar, para que pudiera comenzar su vida de nuevo. Son o eran disposiciones benévolas y humanitarias que no existían en ninguna otra nación. Si el esclavo era originalmente soltero o viudo, y si su amo le daba una esclava como esposa, por hacer eso el amo no perdía a la esclava que era de su propiedad. En este caso, el esclavo sería dejado en libertad solo. Los hijos nacidos a un esclavo casado debían ser propiedad del amo y permanecer como miembros de su casa. Pero si la esclavitud, que era suave y benévola en su naturaleza, podría ser que llegara a existir afecto entre el propietario y el esclavo, y tales sentimientos podrían hacer que las condiciones de la servidumbre parecieran preferibles a la libertad. Ante esta decisión del esclavo de no ser liberado, el amo había de llevarlo ante los jueces, quienes, como representantes de Dios, administraban justicia y servían como testigos en estos casos. Horadaban la oreja del esclavo con una lesna junto al poste, uniéndolo así físicamente a la casa, lo cual lo convertía en un residente estable del hogar mientras viviera. El signo de la esclavitud se convertía en la insignia del amor. Tal fue el caso de nuestro Señor Jesús como el siervo sufriente de Isaías 42:1 y 53:10 y 11, quien por su amor a nosotros fue grandemente exaltado. Entre las naciones antiguas, la autoridad del padre era tan absoluta que podía vender a sus propios hijos como esclavos. Las hijas mujeres solían ser vendidas para servir como concubinas o esposas secundarias de sus amos. Si el que la compraba rehusaba hacerla su concubina o esposa secundaria, entonces estaba obligado literalmente a permitirle su redención.
debía buscar a alguien que se la comprara, desligándose así de la obligación del casamiento. Tanto el comprador primero como el que la redimió debían ser hebreos y no extranjeros. La esclava no había de ser tratada como una mera sierva del hogar, sino que inmediatamente debía permitírsele volver a su padre como mujer libre, con el derecho a volverse a casar. Veamos ahora los casos relacionados con la pena de muerte. Éxodo 2, 12 al 17. El asesinato intencional no era perdonado en ningún caso. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Si Dios lo puso en sus manos, dice Éxodo 21:13, es decir, que Dios había permitido que el muerto cayera de improviso en las manos del que lo mató, sin que el homicida deliberadamente lo hubiera estado acechando para matarlo. En ese caso no era considerado un asesinato, sino era un homicidio sin premeditación o justificable. El homicida era entregado a la retribución del vengador de la sangre. En estos casos, el homicida podía encontrar asilo. Esto sucedía en las 6 ciudades de refugio establecidas en Canaán, donde podía estar a salvo hasta que su caso fuera tratado delante de los hombres de su propia ciudad. Las ciudades de refugio eran un santuario y por lo tanto un símbolo de Cristo que ampara al pecador que se refugia en él por fe. Las leyes siempre debieran combinar la misericordia con la justicia y estar de acuerdo con la conciencia de la comunidad o cesarán de merecer respeto. Si alguno matare a otro con alevosía, deliberada e intencionalmente, debía ser tomado aunque estuviera aferrado a los cuernos del altar, lo que era considerado un lugar de seguridad, y debía ser castigado con la muerte irremediablemente. Sin duda alguna, el valor más destacado de este código es el respeto por la vida. Tratándose del máximo don, la vida merece respeto por sí misma. Según la Torá, nadie excepto Dios puede disponer de la vida. Levítico 25, 42 al 54. Cualquier ser humano que atenta mortalmente contra la vida de otro se hace él mismo reo de delito, aun cuando el muerto fuere su esclavo. En este contexto, la guerra es aceptada solo cuando no se ha podido evitar, después de agotar todos los recursos. Primero, propón la paz, dice Deuteronomio 20, 10 al 14. La propia pena capital es ante todo una amenaza destinada a salvaguardar otros valores considerados como supremos y funcionaba como arma disuasoria destinada a recordar la gravedad de la falta y del castigo merecido. En defensa de la vida, la ley prescribe toda clase de precauciones,
como construir barandas en las terrazas para evitar las caídas, Deuteronomio 22:8, y exime de la guerra al soldado miedoso, Deuteronomio 25:8. Veamos ahora los casos relacionados con lesiones personales, Éxodo 21:18 al 32. Los casos de lesiones causadas por una piedra o un puño, por ser un caso en el cual no había sido una acción premeditada, como si la lesión hubiera sido hecha con un arma preparada para esto. El culpable era puesto en prisión hasta que se supiera si el herido moría o sobrevivía a la lesión. Si moría, el agresor era juzgado por asesinato, pero si se reponía, el agresor debía pagar una multa para compensar el tiempo perdido por el herido. Si un amo hiriere a su siervo con palo y éste muriere bajo su mano, será castigado. En la antigüedad, un esclavo era considerado una propiedad exclusiva de su amo y podía ser maltratado, ultrajado y aún muerto sin la intervención de ninguna entidad legal. En Roma, un amo podía tratar a su siervo a su antojo, venderlo, castigarlo o matarlo. Las leyes de Moisés mejoraron mucho la condición de los que nacían esclavos y les concedieron ciertos derechos legales. Según la ley mosaica, si el esclavo moría inmediatamente o poco después de ser castigado, pero si sobrevivía un día o dos después del castigo, el dueño no quedaba sujeto a castigo. En el caso de ser herida una mujer embarazada y que ésta abortare, pero no muriere, la mujer debía ser castigada según lo exigiera el marido o los jueces. Perdón, acá hay un error. Los que tenían que ser castigados, según lo exigieran los jueces, eran los que habían golpeado o herido a la mujer embarazada y sucediera el aborto. Los jueces imponían una multa, pero si hubiere muerte de la mujer, entonces pagaría vida por vida. Esta expresión vida por vida probablemente era el reflejo de una ley antigua, semejante a la del vengador de la sangre. Estas disposiciones no eran absolutamente lo mejor desde el punto de vista divino, sino que eran imperfectas, pero eran relativamente lo mejor que el pueblo de Dios podía recibir y obedecer en ese tiempo y en su estado de desarrollo moral y espiritual. Los reglamentos por los cuales se debía administrar justicia, enunciados en estas leyes mosaicas, reflejan leyes muy antiguas que habían estado en vigencia durante algún tiempo y ahora fueron puestas en práctica con la aprobación divina. Estas reglamentaciones civiles estaban basadas en las costumbres sociales de la época y trataban de ellas. En algunos puntos los reglamentos sencillamente reafirmaban prácticas legales ya existentes. Algunas de ellas son similares a las leyes del Código de Hammurabi. Quizás nos desconcierta que nuestro Dios aprobara tales cosas como la esclavitud.
el concubinato y formas aparentemente duras de castigo, aunque fuera tácitamente. Sin embargo, debiera recordarse que al sacar al pueblo hebreo de Egipto, Dios lo sacó tal como era, con el propósito de transformarlo gradualmente con lo que quería que fuera, una representación adecuada del cielo. Así sucedió en el caso de las leyes civiles dadas en el Sinaí. Por un tiempo, Dios permitió que continuaran ciertas costumbres, pero erigió una salvaguarda contra el abuso. El abandono final de estas costumbres se produjo después. En los países paganos, los esclavos eran comúnmente considerados más como enseres que como hombres. Los esclavos con frecuencia eran más inteligentes y capaces que sus amos. La gran mayoría de ellos eran esclavos por nacimiento o por los azares de la guerra, por lo cual no era sencillo erradicar la esclavitud. Por ello, la ley de Moisés mejoró mucho la condición de los que nacían como esclavos y les concedieron algunos derechos legales. Si era necesario disciplinar al esclavo, Dios requería que el castigo fuera razonable. En espíritu, la ley el de Moisés se oponía a la esclavitud. La llamada ley del talión, en Éxodo 21, 23 al 25, que dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley, conocida como la ley del talión, estaba muy generalizada en las naciones antiguas como Grecia y Roma y también Babilonia. La ley del talión es a menudo mal interpretada y utilizada para desacreditar el carácter de Dios y las enseñanzas del Antiguo Testamento, y ha sido usada para demostrar que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo. Dios perdona el pecado, cualquiera que éste sea, pero los delitos civiles no pueden resolverse sobre esta base. Israel era tanto nación como iglesia, y Dios dio reglas para ambas. Si un hombre mata a otro, Dios en su misericordia perdonará al asesino cuando éste se arrepienta y pida perdón. Por atroz que haya sido su pecado, puede recibir la abundante misericordia divina. Pero si, si por los castigos de los crímenes fuesen suspendidos cada vez que el criminal se arrepiente, todos los criminales pudieran haberse arrepentido a fin de escapar de la pena de muerte. Si se hiciese saber que el castigo sería perdonado en caso de haber arrepentimiento, las prisiones no tardarían en quedar vacías. Si bien es cierto que Dios perdona el pecado, generalmente no elimina el castigo por la transgresión. David pecó y se arrepintió, pero no escapó de las consecuencias de su pecado. Es necesario recordar que el gobernante es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 3:4. Por lo tanto,
la exigencia divina en cuanto al ojo por ojo y diente por diente no debe ser puesta a un lado como una mera disposición del Antiguo Testamento, porque sobre este principio se funda o se debería fundar el gobierno hoy en día. Si no hubiese castigo para los malos, las condiciones serán cada vez peores. Pero si ha de haber un castigo por lo malo, ¿cómo sería decidido ese castigo? La respuesta es que el castigo debe adecuarse al delito. Por lo tanto, el que hiere a algún animal deberá restituirlo, animal por animal. El que quita la vida a alguien debería sufrir la pena de muerte. El ojo y el diente se mencionan específicamente porque el primero se considera como nuestro órgano físico más precioso, mientras que la pérdida de un diente es de menor consecuencia. Estos textos están dirigidos a los jueces para que no se sientan tentados a ser más indulgentes de lo que requiere la estricta justicia. Otro propósito de esta ley era limitar las represalias o venganzas personales, disuadiendo así a un individuo o familia de tomar la justicia en sus manos. La ley del talión estaba destinada a los jueces que trataban distintos casos de lesiones o daños, donde debía haber además una indemnización adecuada, no exagerada, para que la comunidad israelita estuviera protegida y se restringiera el mal. Veamos ahora en los casos de daños a la propiedad, la protección de ella y el robo. Éxodo 21, 33 a 22, 15. Este punto trata de los daños a la propiedad, que entre los israelitas consistía principalmente en rebaños y manadas. En Palestina eran necesarios pozos o cisternas como depósitos de agua, los que generalmente estaban cubiertos con una gran piedra plana. Era el deber del que sacaba el agua volver a cubrir la cisterna. Como los campos estaban generalmente desprovistos de cercos, era posible que se extraviara el animal de un vecino y cayera en la cisterna. Incapaz de salir por sí mismo, podía ahogarse. El dueño de la cisterna debía indemnizar por la pérdida del animal y recibía el cadáver. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriera, los dos propietarios en cuestión debían dividir entre ellos el valor tanto del buey vivo como del muerto y compartir la deuda en partes iguales. Sin embargo, si se sabía que uno de los animales era acorneador, el dueño que sufría la pérdida habría de recibir compensación plena, pero perdía su parte en el cuerpo muerto. En el capítulo 22 de Éxodo continúan las leyes referentes a los derechos de propiedad. En primer lugar, se trata el robo. Se presenta el principio general de que el robo debe ser castigado, de ser posible con una multa. Si un ladrón se roba un buey o una oveja y la degollare o vendiere, esto era considerado peor que un robo común, pues indicaba persistencia en la maldad, y debía pagar por el buey 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Si lo degollaba, se exigía una doble restitución. Si se sorprendiera a un ladrón forzando una casa y fuera
herido y muriera, el que lo hirió no era culpado de muerte. La forma más común de forzar una casa era haciendo una brecha en el muro, lo cual se hacía generalmente en la noche, y por lo tanto se suponía que el ladrón tenía una intención asesina. Por lo tanto, no se permitía que el vengador de la sangre persiguiera al homicida. Si fuere de día, es decir, intentando el robo después del alba, se suponía que el ladrón no tenía la intención de matar. Por ello, el que mataba al ladrón en esta circunstancia era reo de homicidio y podía ser muerto por el pariente más cercano del ladrón. En tal caso se exigía que el ladrón que entraba en una casa de día hiciera una completa restitución, es decir, debía pagar el doble de lo que había robado, y si no tenía con qué hacerlo, había de ser vendido por su robo, debía pagar con su trabajo. De esta manera se evitaba derramar sangre innecesariamente. La ley castigaba el robo, pero protegía la vida del ladrón. Otros atentados contra la propiedad era hacer pastar su ganado en el campo de otro, lo cual era casi tan malo como robar, por lo cual debía pagar al perjudicado una suma igual de lo mejor de su viña. En el oriente se acostumbraba a quemar el pasto o las malezas de una granja en ciertas épocas del año. Si por descuido se propagase el fuego o dañase o destruyese la cosecha del vecino, debía hacerse restitución, pagando solo lo quemado, no el doble, porque el dueño no había hecho esto como un acto deliberado. Los versículos 7 al 13 registran la ley acerca de los depósitos, es decir, dejar propiedad de uno al cuidado de otro, lo cual era común en la antigüedad dado que no existían los bancos o eran escasos los banqueros. Los que necesitaban viajar, especialmente los comerciantes, debían guardar las mercaderías al cuidado de otros. Si el depósito era hurtado del que guardaba el depósito, y si no era encontrado el ladrón, el dueño de la casa vendría ante Dios y juraría que ciertamente él no era el ladrón. Si el ladrón fuera hallado, el dueño debía pagar el doble. En toda clase de fraude o caso delictuoso, por cualquier objeto por el cual el cuidador debiera responder, debía literalmente presentarse delante de Dios junto con su acusador para justificarse. Si los jueces lo hallaban culpable, debía pagar el doble de lo perdido. Los versículos 9 al 15 tratan de animales colocados en custodia por sus dueños. Podía suceder que este animal moría naturalmente o al ser lesionado por una fiera o por una caída sin que nadie lo supiera. Si el guardián del animal declaraba bajo juramento su ignorancia por la pérdida, no le correspondía dar ninguna compensación, pero si le hubiere sido hurtado, le correspondía hacer restitución, porque se suponía que con el debido cuidado podría haberse evitado el robo. Otro caso era el que alguno tomara prestado el animal de su prójimo y éste fuera estropeado o muerto estando ausente su dueño. En este caso debía pagarlo. Veamos los casos relacionados con la vida en sociedad. Éxodo 22, 16 al 31.
Primero, Dios es tan misericordioso con el santo, débil y desvalido, como es severo con el pecador osado y testarudo. Éxodo 22:16. Los versículos 16 y 17 tienen que ver con la seducción. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. La dote que usualmente se pagaba a los padres de esa doncella, con la cual un hombre intenta casarse, era de 50 ciclos de plata, o sea, unos 570 gramos de plata. Un seductor debía cumplir con esta costumbre y si no quería casarse, entonces el padre de la joven podía reclamar la dote de las vírgenes, que era otro tipo, otra cantidad. Segundo, a la hechicera no dejarás que viva. Éxodo 22:18. Más exactamente el término sería bruja, que pretende tener conocimientos o poder sobrenaturales que usaba para influir en los dioses o para emitir efluvios mágicos. El sexo femenino era más propenso a este delito. Tercero, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Éxodo 22:20. Puesto que el ofrecimiento de un sacrificio era entonces el principal acto de culto, ofrecerlos a un dios falso era un acto por el que se rechazaba a Dios. En la teocracia de Israel era traición y por lo tanto se castigaba con la muerte. Cuarto, cualquiera que cohabitara con bestia morirá. Éxodo 22:19. Este pecado era muy común entre los cananeos y por sus características era abominable ante Dios. Quinto, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 22:21. Es muy significativo este precepto que prohíbe el maltrato de los extranjeros, ya que es muy probable que no existiera en las leyes de otros países antiguos. En general, los extranjeros eran vejados o engañados. La ley mosaica prohibía a los hebreos maltratarlos. Éxodo 23:9, Levítico 19:33, sino que mandaba que se los amara. Amarás al extranjero. Levítico 19:34. Era un recordativo porque ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto y esto era un incentivo constante a no maltratarlos o vejarlos y tratarlos bondadosamente. Tenían también la esperanza de convertirlos en prosélitos de la fe. Sexto, Éxodo 22:22. Manda no afligir a las viudas ni a los huérfanos, que por definición son débiles e indefensos y por lo tanto objeto especial del cuidado divino. Afligirlos incluye todas las formas de maltrato. Nos hace recordar la solicitud de Jesús por su madre viuda, el cuidado de las viudas en la iglesia primitiva. Aquí se destaca el principio de que dejar de hacer el bien o descuidarlo es hacer el mal. Si llegas a afligirlas, a él, a las viudas y a los huérfanos, ellos clamarán a mí. Ciertamente yo oiré su clamor y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. El descuido de los pobres y de las viudas contribuyó a la captura de Jerusalén por Nabucodonosor y el aniquilamiento de sus habitantes. Jeremías 22, 3 al 5. Séptimo, Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo,
al pobre que está contigo no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. Se entiende en la actualidad como usura un tipo de interés exorbitante. En cambio, los días de Moisés significaba un interés fuera grande o pequeño. No estaba en esos días regulado por la ley y por ello los acreedores sin conciencia trataban implacablemente a quienes se hallaban en circunstancias difíciles. La ley mosaica, al prohibir la usura, se ocupaba exclusivamente de los casos de hermanos hebreos empobrecidos y en apuros económicos, de los cuales los usureros se aprovechaban. En general se trataba de empeñar la propiedad en conseguir préstamos o venderse a un acreedor por un periodo limitado de tiempo. Deuteronomio 15, 7 al 11 requería que se le concediera el préstamo sin interés. La ley mosaica protegía minuciosamente los derechos del pobre y tenía en cuenta su bienestar. Tiene validez en nuestro tiempo no aprovecharse de alguien que esté acosado por circunstancias adversas, exigir solo lo que es justo. Lo que es condenable es el espíritu de avaricia, de extorsión y de la pasión por las ganancias. No debían recibirse como prendas artículos de primera necesidad, como un molinillo para hacer harina, ni ninguna de sus piedras de moler. Si se tomaba como prenda el manto de alguno, sin falta debía ser devuelto antes de que se ponga el sol, pues esta prenda era usada como manta por la noche. Hay una serie de prohibiciones desde el versículo 28 al 31. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, que era redimido mediante el pago de cierta cantidad de dinero, y con el primer hijo de tu buey y de tu oveja. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. Veamos ahora, ya terminando, los casos relacionados con la justicia y la vecindad. En Éxodo 23, 10 al 19. No admitirás falso rumor ni serás testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Devolverás el buey o el asno extraviado de tu enemigo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en un pleito. Leyes relacionadas con las fiestas sagradas. Primero, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas en el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y las bestias del campo. Éxodo 23, 10. Esto se omitió. El pueblo lo olvidó a medida que pasaban los años y no respetaron el año sabático, y por ello fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años para compensar la omisión de los años sabáticos, para que la tierra descansara. Propósitos religiosos en este año sabático eran también importantes. Se hacía la lectura solemne de la ley en la fiesta de los tabernáculos. Estos años sabáticos promovían el autoexamen y una elevación espiritual del pueblo. Había 3 fiestas anuales. Primero, la Pascua o fiesta de los panes sin levadura en el mes de Abib. Era la fiesta de la siega, de la cosecha de cebada
fundamentalmente que era la primera cosecha de los cereales. Luego estaba la gavilla mecida, también en esta fiesta, y luego tenemos la fiesta de las semanas o Pentecostés, que se hacía 50 días después de la fiesta de la gavilla mecida. En esta fiesta de Pentecostés era muy importante la lectura de la promulgación de la ley. Tenemos por último la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos, en la cual se cosechaban las aceitunas y las uvas. Era la fiesta de la vendimia, que tenía gran alegría y mucho agradecimiento. La teocracia y las leyes relacionadas con los sacrificios terminaron con la muerte de Jesús en la cruz y con el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo, lo cual marcó el fin de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, determinando así el tiempo destinado para los judíos como nación y el comienzo de la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Conclusión, Éxodo 20, 24. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. La presencia de Dios y su bendición no son automáticas, sino que se establecen donde su nombre fuera recordado, el nombre por el cual debía ser recordado para siempre. Jehová, yo soy el que soy.